estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar de un tema que me parece súper interesante, que viene de un libro que es súper denso de Hegel. Y este libro es súper conocido, es muy referido en cuanto a las personas que conectan en la filosofía sobre todo, y son temas conexos que a veces hay términos que nosotros usamos que ni siquiera sabemos su procedencia real, que vienen de unos libros que uno jamás los ha leído y que son libros densos. Este es el caso de la fenomenología del espíritu, que es el tema en cuestión del libro de Hegel, un alemán que basó sus escritos sobre todo tenían que ver con el idealismo alemán en la época de la Ilustración, ya un poco, digamos, avanzada, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo, pero los ideales ilustrados, desde el punto de vista alemán, eran estos que destacaba Hegel. Ya nosotros hemos escuchado de otro que nació en su momento, era la tierra no de la Unión Soviética, Kaliningrado, sino que era para el momento, una vez más, pertenecía a la Unión Soviética, el Imperio Ruso, Immanuel Kant. Pero Hegel sí que es, no se puede decir nada distinto a relacionarlo con Alemania, sobre todo la Alemania idealista, que no digamos, él impulsó el nazismo, pero sí que se tomó como referente para el poder del Estado, el Estado como garante de la supremacía para el bien común, etcétera, etcétera. Pero son solo interpretaciones de un libro tan denso que jamás, al menos que Hegel mismo lo explique, porque escribió de una forma muy compleja, como para que no salgan múltiples interpretaciones. No fue un escrito de los que hoy pudiéramos, además que no podemos leer en alemán, la mayoría de nosotros leemos traducciones de este libro. Entonces, eso todavía pone la cosa más oscura todavía, más densa de discernir todos estos escritos. Así que cuando leemos de Hegel, hay muchos libros que tienen interpretación relacionada con él, lo que él quería decir y tal, pero no podemos deducir inmediatamente, al menos yo no me la creo tan rápido, de que esto fue lo que él quiso decir, ¿no? Lo que sí, y es por eso que toda esta introducción sirve para destacar unas tres palabritas que nosotros usamos generalmente en nuestro vocabulario que vienen de allí, aunque él no las dijo así exactamente, sí que la definición tripartita que viene de él mismo en cuanto a cómo terminar comprendiendo cuáles son las fases que existen o que pueden llegar a existir en el proceso de entender si es que se puede dilucidar esto en algo concreto en algún momento, ¿no? de este proceso que él llamaba, y aquí tengo la nota, y que nosotros hoy conocemos como tesis, antítesis y síntesis, y vea que son tres elementos, por así decirlo, en el proceso. Yo diría que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ponerlo dentro de ciertos límites en cuanto a visualizar un tópico, ¿no? ¿Cómo lo llamó Hegel exactamente? Traducido al español más bien sería afirmación, negación y sublación. Afirmación, negación, sublación, que básicamente, entendiendo los conceptos implicados, es lo mismo. Tesis, antítesis y síntesis. Cuando nosotros hacemos tal cosa, la verdad es que siempre, aunque el proceso reflexivo
no se da en autoconciencia, a percepción. A lo mejor ocurre de manera mecánica, ¿no? Esto ocurre permanentemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no son unas cuestiones de las que pudiéramos denominar, que nos gusta pensar que siempre es así el caso, como Nietzsche en algún momento criticó esta actitud, forma que siempre nos lleva a pensar en una cuestión binaria, de que sí, no, bueno, malo, lo apolíneo y lo dionisiaco. Siempre se trata de estos binomios, ¿no? Emisor-receptor, sujeto-objeto, blanco, negro, un contrapuesto permanente. Y por eso es que también ahí en la fenomenología del espíritu encontramos el famoso amo-esclavo, ¿sí? Otro binomio más. Encontramos también en Paulo Freire esto que viene justamente de Karl Marx, ¿sí? Él, por supuesto, hablaba mucho de eso y era muy partidario de este autor y toda la ideología que envolvía su trabajo, ¿no? En cuanto al manifiesto comunista y toda esta cosa. Pero más allá de hacer de esto una cuestión partidista, bipartidaria, que esto siempre nos encanta, siempre estamos sometiendo la cuestión a que se tenga que ir a un extremo u otro. Ahí está también, como lo decía Paulo Freire, el opresor y el oprimido. Siempre este binomio que no encaja mucho con la realidad, porque está asumiendo de que eres una cosa u otra. En tal sentido, etiqueta. Termina siendo una cuestión que también podemos encontrar en Immanuel Kant lo mismo, en este filtro de los imperativos categóricos, una cosa u otra. No se pueden visualizar, si tenemos esa mentalidad tan enfocada en el binomio, en el bipartidismo, en esta actitud y forma de concebir siempre dual, que podrá servir, pero no se deja ver todo en cuanto a los grises, el prisma que no solamente envuelve dos colores. En todo caso, usando esta metáfora, tendrías que tomar en cuenta todos los que en esto mismo, en esta misma prisma, está envuelto los grises, los denominados no tanto que no existan estos extremos, porque sí existen, pero que hay un recorrido, y este recorrido o este proceso donde te puedes encontrar en otra posición neutra. A lo mejor la neutralidad nunca está bien definida. Y mire cómo ya se nota que tienes que estar de un lado y otro. Porque si dices que no estás definido, eso no te va a traer aplausos, sino más bien te vas a ver así como, no tanto como la cuestión de la modernidad líquida, donde no estás identificándote, estás carente de identidad, según, ¿no? Porque si no eres de un bando u otro, entonces tú estás a lo mejor a la merced de ser atacado por los dos bandos. ¿Sí me explico? Estás en el medio. La actitud, forma y postura neutral no está bien vista casi nunca. ¿Por qué? Porque te puedes ver ambiguo
y te puedes ver, ya les decía, como lo que expresaba Bauman. Yo aquí tengo un video al respecto sobre la modernidad líquida, que no es otra cosa sino esta cuestión que algunos plantean como una forma de ser o una época de tiempo que algunos denominarían en un espacio-tiempo eh, trascenderá la modernidad. Entonces hablan de la posmodernidad. Hay otro autor que habla de no tanto la posmodernidad, sino que también ve que esta ya pasó, sino que empieza a hablar del aceleracionismo. Ya pudiéramos empezar a enunciar a este autor que es Nick Land, donde, nada, sí es verdad que vivimos un periodo, según su postura, y hay que reconocer que es así, no hay que desconocerlo, la historia está en el sentido pleno de darte contra la pared, contra lo sucedido ya o lo que está transcurriendo, que en la modernidad tiene que ver con el mecanicismo, eh, tiene que ver con el capitalismo, que fue el que apuntaló y es consecuencia una actitud materialista, por supuesto, que viene dada por la revolución industrial y que sí que dejó mucha huella y por supuesto que le debemos mucho en cuanto a la tecnología existente. La tecnología está presente y sirve de palanca para acelerar otros procesos. Entonces, por eso es que algunos llaman de que ya pasó incluso esta época de la modernidad. Estamos en la posmodernidad. O dicho por Bauman, en la modernidad líquida, o esta forma de concebirlo que no está presentando una postura fija, sino como si se tratara, usando la metáfora, de una mezcla que está maleable y resulta que como si se tratara de ¿cómo se llama eso? La lava de un volcán, ¿sí? Imagínense que esto está en un proceso líquido, modernidad líquida, que no termina de hallar una identidad, sino que carece de forma, ¿sí? Es, podemos decir, amorfo, ¿sí? No tiene una forma definida todavía, lo cual no quiere decir de que en algún momento no termine decantándose por algo. Pero como está en un proceso, pudiera decirse que neutral o que se puede adaptar siempre. No fija una postura, no se compromete con ninguna de las dos cosas, sino que incluido una múltiple, heterogénea forma de pensar que nada tiene que ver con una actitud bipartidista. Entonces asume en este prisma el espectro, y este espectro lleva a pensar en una cuestión súper plural, nada que ver con el bipartidismo. Claro que toda la postura lógica, filosófica occidental, pensamiento conduce inevitablemente a un binomio. Esto todavía no podemos decir de qué ha pasado. Yo sí estoy convencido de que nos gustan los binomios desde el lenguaje. Ahí se permea todo y es un filtro inevitable del lenguaje. Entonces, lo que podemos visualizar en Hegel, y por eso es que todo este cuento, toda esta introducción, todo este reencuentro, de que él sí ve tres cosas acaso allí.
ya no se centra en esta bipolaridad, sino que hay tres elementos. La tesis es fácil de definir, ¿no? ¿Qué es una tesis? Bueno, nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, con la famosa tesis de grado, ¿verdad? Una tesis de grado que son ciertas conclusiones, es un trabajo bien meditado en cuanto a una forma de concebir algo ya muy, eh, sí, muy definida en un tópico que se puede explicar de manera más o menos rigurosa. ¿Sí? Eh, una tesis viene del griego establecimiento, proposición, colocación. Aquí estoy haciendo un fact-checking. Y dice que es una información de lo propuesto, lo afirmado, lo que se supone, el deber ser. Originalmente, también el término, vamos a decir que tiene que ver con el origen de esta palabra, ¿sí? En griego va a darnos a comunicar la idea de archivar. Es un argumento que se puede desarrollar en un texto. Es un texto argumentativo. Y esta afirmación se puede de alguna forma verificar y se puede de alguna manera justificar y demostrar de forma que pueda llegar a convencer. Está bien documentado, bien tratado el tema, lo suficientemente como para eh, ser creíble, así que puede sustentarse muchas veces en cuanto al rigor científico que conlleva, apostando por una metodología que termina siendo lógicamente creíble dentro de una lógica y con unos presupuestos metodológicos que avalan y bueno, tiene significado para cualquiera que pueda leerlo de manera que los, lo que ahí se dice se puede conformar de una estructura que al mismo tiempo puede comprobarse de manera empírica. No solamente está descrita con la lengua, obviamente, de manera que se pueda sí, publicar. Es la única forma de difundirse por medio de la lengua, no hay otra, ¿no? Por eso es que al mismo tiempo que se hace, podrá ser muy definitivamente sólida. Yo estoy comprometido con ese trabajo y me parece que es riguroso. Aún así, esto tiene que ir a los pares expertos o a un grupo que pueda de alguna manera terminar revisando, deliberando. Y si ellos aprueban esto, pueden darle aún mayor validez, tener mayor rigor dentro de la comunidad científica, por ejemplo. Eso podemos tener en cuenta en cuanto a la definición de la tesis, ¿no? Las tesis de grado que se hacen siempre vienen de eso, ¿verdad? Aquí estoy chequeando un poquito para ver si hay una forma distinta de esto. Ahora vamos a ver lo que pudiéramos asumir que es una antítesis. Ya entendemos que antítesis es como lo contrario a la tesis, ¿verdad? Es una persona que documenta y tiene argumentos distintos a lo que es la tesis, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez lo que pudiéramos decir es una actitud bipartidista y una tesis, una forma de argumentar algo y está una, vamos a decir, que termina siendo lo opuesto a este argumento. Eso sí, con argumentos, yo también
a lo mejor suficientes, tendrían que serlo como para, a lo mejor no con una actitud coercitiva, ¿no? No con el propósito deliberado de ir en contra, llevar la contraria, sino que sencillamente la investigación que yo hice de forma independiente, y a lo mejor paralelamente, no sé, o con el tiempo, terminó derrumbando algunos argumentos o por lo menos ofreciendo una oposición. Sería una especie de contrario no deliberado, como les digo, a veces no es a propósito, sino que sencillamente mis investigaciones condujeron de manera sorpresiva, a lo mejor no fue mi intención, aunque muchos sí trabajan sobre la base de argumentos que terminan estudiando tanto este argumento o esta tesis que yo, partiendo de eso, como que si fuera sobre hombros de gigantes, y es algo que debo reconocer, siempre hay un marco conceptual, un marco teórico, ¿sí? En todo caso me sirve de referencia, pero yo, eso sí, inéditamente puedo formular de manera creativa, no estoy comprometido con creer esto, al menos que, por supuesto, yo pudiera aferrarme a una tesis, una teoría, una concepción, pero si yo milito para tal cosa, de alguna manera estoy sesgado por esto, eso me cierra a cualquier otra eh, situación que pudiera darse, que viene a lo mejor a contradecir mi mismo argumento. Porque eso sí, por ejemplo, aquí nosotros hemos hablado de muchos investigadores, libros, personas que han pensado, usted mismo también es un ser pensante, no tengo la menor duda, todos somos inteligentes, en alguna faceta destacaremos en alguna más que otro. Es posible que usted haya leído de algunas cosas y no necesariamente tenga que estar de acuerdo con eso, o visto algunas cosas, escuchado y no necesariamente eh, tendría que estar de acuerdo con eso. Eso sí, debe presentar un contraargumento, ¿no? Yo pudiera no estar de acuerdo con algo, entonces yo tendría que saber explicar el por qué no. Eso no solamente es algo arbitrario de una oposición caprichosa, sino más bien es una oposición con argumentos que pudieran llevarse a una discusión. Cuando se lleva esta discusión, entonces pudiera uno terminar acercándose al otro y el otro a uno, es decir, hay un acercamiento de ambas posturas que pudieran llevar a una síntesis. Ahí es donde entramos en la síntesis. La síntesis no solamente se lleva a cabo mediante un acto revolucionario tremendo que pudiera desembocar en una riña, una guerra, una revolución violenta. También se puede hallar una síntesis por medio y una transformación en consecuencia por medio de la diplomacia. Hablando se entiende la gente, ¿sí? Podrá ser muy contrario y todo, pero hay que conseguir un punto medio en donde se pueda coexistir, se pueda convivir. Y ese punto medio pudiera ser la síntesis. Tú dices, yo digo, el otro dice, todo el mundo dice, y esto pudiera ser un caos. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces hay que ponernos de acuerdo, porque si no aquí nos vamos a matar, ¿no? Nos vamos a, a sentir tan diferentes unos de otros que no vemos las cosas, aquellas que a lo mejor son mucho más, que son las que tenemos en común. Y es que yo pudiera estar tan aferrado a una convicción, que es bueno que uno tenga sus convicciones, no estamos desdeñando de eso, porque yo sí creo que alguien que sea tan ambivalente
que sea como una ola de acá para allá, ¿no? Que no tenga una postura. Es alguien, yo y muchos pudieran decir que no es una persona seria, no es una postura confiable, porque no fijas no como dogmático, ni siquiera como escéptico, que no crees en nada, o por lo menos yo creo sí en esto, pero también creo que esto se pudiera eh, llevar a otra línea de investigación. Pues. Y aquí me acuerdo de algunos personajes, por ejemplo, que yo he hablado aquí también. En metodología de la investigación se da mucho eso, porque sí, tiene que ver con investigar. Uno investiga, investiga y llega a ciertas conclusiones, a lo mejor como un eureka, una cuestión que uno descubrió de manera que esa idea viene y uno la valora. Y claro que uno quiere, una vez que uno se empodera de esta idea que le parece que está bien, uno lo que quiere es reforzarla, argumentarla, porque finalmente es que si yo sigo profundizando en esta idea y la llevo hasta lo último, no sé si eso sonará bien, ¿no? Porque es que yo pudiera, así como Albert Einstein, él se le vino un eureka, una idea, y él la desarrolló y no la perdió de vista, ¿no? Y fue desarrollando y desarrollando, pero sí que en ese devenir hubo muchas contradicciones consigo mismo y a lo mejor algún tipo de, no lo dudo, yo he visto algunas películas y no dudo también de que en la vida real haya sido así, porque cuando uno también trabaja en algo, uno le da como cierto coraje no confirmar, ¿no? Y a lo mejor uno consigue una contradicción muy seria que uno quiere echarle tierra a eso en el apuro a lo mejor de seguir desarrollando tu idea, así que no quieres que se oscurezca y mucho menos que haya una oposición demasiado elevada que termine derrumbando el paradigma, ¿verdad? Yo aquí he hablado de Kuhn, que habla sobre lo que es ciencias normales, cómo termina siendo un paradigma, a lo mejor sostenido sobre un andamiaje que puede que salga una anomalía y termine derrumbando dicho paradigma. Y cuando hablamos de ciencia, sobre lo que digamos es riguroso en contraposición a lo que no lo es, que se denomina pseudociencia, se nos viene a la mente este filtro, a lo mejor que él quiso con buena intención, no lo dudo, poner de manifiesto de que debe haber algo que termine diciendo que es ciencia y que no, que es pseudociencia, porque si hablamos de Karl Popper, pudiéramos hablar de una contradicción que surgió como una anomalía que termina derrumbando este paradigma y que dicho paradigma no se sostiene porque resulta que si tú te basas en un paradigma que termina siendo justificado por cualquier cosa y que termina siendo sostenido por un sesgo de confirmación permanentemente, que fue lo que ocurrió con las ideas y filosofías aristotélicas, ¿no? Que bueno, era un hombre muy respetado, a lo mejor también respetable, no estamos desdeñando, pero se mantuvo esa postura por milenios, por siglos, por decir menos, y que era apuntalada por el poder, sostenida también por la Iglesia Católica de entonces, que adoptó la postura filosófica de Aristóteles como un dogma. Entonces ese dogma no era ciencia, nada que ver, ¿no? No se puede catalogar de dogmática la ciencia, no debería hacerlo, porque como decía Popper, si no puede ser falseable, si tú no estás dispuesto a que esta idea pueda refutarse, esta tesis pueda tener una antítesis, ¿sí? Que tú debas revisar al menos
para ver si de pronto tengas que modificar. O a lo mejor es tan contundente esta nueva teoría que termina tambaleando esto. Y claro, como tú militas en esto, probablemente tú veas aquella idea nueva no como parte de lo que pudiéramos decir está allí para el aprendizaje, sea maleable, sea susceptible al cambio. No, 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 nada que ver. Tú ves eso como una amenaza que tiene que ser eliminada. Porque tú sientes que el status quo, a lo mejor, aquella idea que siempre has sostenido, si eso se tambalea y termina derrumbándose ese paradigma, te ves comprometido en tu no solo reputación, ¿no? Sino a lo mejor hay muchas cosas de por medio, ¿no? Tu influencia, estás sesgado y arraigado en el poder, estás atornillado allí, de modo que no quieres que nada que se parezca a una oposición, a lo mejor está medio naciendo, ¿sí? Y tú lo que quieres es eliminar ese vástago. ¿Por qué? Porque lo ves como una amenaza. Por eso es que Galileo Galilei tuvo lo que el destino que sufrió, ¿no? Por creer que vas a contradecir a Ptolomeo, a Aristóteles, como te atreves a contradecir. Bueno, eso no fue fácil para él. Eso sí, hay que tener presente de que la valla de Chesterton, que yo aquí he hablado de eso, también hay un vídeo al respecto. Uno tiene que tener cuidado sobre cuáles son las razones que tenía cierta idea, ¿no? Antes de derrumbarla, antes de derrumbar esa valla, echarle martillo, caerle a martillazo, como hizo Nietzsche, prácticamente él le cayó martillazo a la teoría y ideas aristotélicas del cristianismo. Yo no le diría cristiana, porque los valores cristianos básicamente, yo diría, no tenían nada que ver con estas posturas ideológicas que estaban mezclando allí filosofía con religión y hicieron esa amalgama de cosas que desde que Constantino se convirtió al cristianismo y un romano emperador que además adoptó las ideas helenísticas. Roma conquistó a Grecia. Grecia milenariamente tenía toda una cultura y una cosmovisión que los romanos, en vez de imponer su cultura y su cosmovisión, lo que hacían generalmente era adoptar la cultura de estas diferentes naciones que conquistaban, incluido Roma y todo el imperio romano, eh, adoptó básicamente la cultura griega a su manera, ¿no? Ligada con el cristianismo nuevamente, de que posterior, mejor dicho, a que Constantino el Grande se convirtiera al cristianismo. Eso está registrado en la historia, no es que yo lo esté inventando. Pero miren cómo estas tesis formuladas ya como una postura dogmática, traída por Roma y su imperio, que también era, y hasta el momento es un imperio, sí, caído ya, pero que promueve la religión desde su punto de vista, es la sede todavía, el Vaticano y todo eso está por allá. Todo eso termina siendo algo muy sólido, sostenido sobre el poder, ¿sí? Recuerden que yo he dicho aquí muchas veces, y también es fácil percibirlo, de que a través del lenguaje hay unas relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder que son contrapuestas. Viene traído desde Hegel, al menos lo denominó en este libro que le estoy hablando, que es muy famoso,
esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo que está ahí contenido en este libro también, la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces ahí vemos dos posturas contrapuestas. Eh, Karl Marx dice que la historia va de eso. La historia va, según Karl Marx, de una lucha de clase permanente. Una lucha de clase permanente en cuanto a quién tiene el poder. Yo lo quito, ahora yo tengo el poder. Este me quita, ahora yo tengo el poder. Entonces siempre ha sido así, históricamente. Y las potencias se han sucedido de esa manera también. En cuanto a la tecnología, por supuesto que termina siendo muy estratégica para las relaciones del poder. ¿En qué mano está el poder? Por ejemplo, la comunicación, el lenguaje, ha sido siempre la bisagra del poder. Si dominas a las masas, a lo mejor por represión, pero todavía mucho más por medio de la persuasión, porque ni te ves malo en cuanto a que yo no te estoy obligando, lo que te estoy es manipulando, a lo mejor culturalmente, ¿no? Quienes han arrastrado a las personas por medio de la violencia, que es por medio de la represión, no les ha ido tan bien a largo plazo, ¿no? Porque deberían seguir sosteniendo esto por medios violentos. A lo mejor hacen una transición, ellos mismos se van moderando y terminan conduciendo esto a hechos culturales ya, haciendo eco a potencias hegemónicas pasadas como Grecia, que lo que hacía era imponer su lenguaje, ¿sí? Y a través del lenguaje también su cultura. Y lo mismo hizo Roma a su manera. Y lo mismo ha hecho la potencia angloamericana, que es la que reina en este tiempo, ¿no? Siempre ha sido unas relaciones de poder y el lenguaje y la cultura, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Lenguaje y cultura, no se puede hablar de una sin otra, están representadas y apalancadas e impulsadas sobre todo por el poder. Por eso es que el lenguaje hay que tener cuidado con los criterios. Por ejemplo, el lenguaje académico tiene la herramienta fundamental, lo es en sí mismo el lenguaje académico, de no llegar a todo el mundo. Está encriptado muchas de las cosas allí. Era como el latín diseñado para un grupo selecto de personas que no todos podían saber latín, así que no todos tenían acceso a la información. Dígase la Biblia, por ejemplo, que por mucho tiempo estuvo solamente en ese idioma. Pero este hecho histórico, que ya quiero dejar pasar un poco, es interesante en cuanto a la lucha de clases y las mediaciones del lenguaje y el uso del lenguaje como relaciones de poder. Ahí vemos un binomio comprometido con eso, ¿sí? Que estas estructuras que se montan eh, se pueden desconstruir también, porque son pura, estos sistemas, pura retórica, pura construcción humana, que con el tiempo se van sosteniendo y también se van derribando, van mutando, porque hay una tesis, una antítesis, y siempre se van desarrollando, unas se pierden en el camino, otras terminan sobreviviendo, y finalmente hay una síntesis, que es esta forma tripartita de las que hablaba Hegel. Entonces, nosotros siempre estamos en eso también, en la forma cotidiana, somos seres sociales, no tengo ninguna duda de eso, ¿verdad? Siempre hay una oposición fonológica distintiva en el lenguaje también. Nosotros reconocemos el lenguaje no solamente por lo que es, sino por aquellas partículas que no son oposiciones fonológicas distintivas, va de eso, ¿verdad? Lo que decía Jacques Derrida sobre nada ahí fuera del texto, eh, estábamos comprometidos con el nada, porque este nada es
lo que no se dice, pero se quiere decir. Entonces, este nada también forma parte del texto. Por ejemplo, los elementos paralingüísticos. eh, y yo decía aquí en otros momentos también, eh, hablando de esta teoría de la interpretación de Donald Davidson, que también los eventos mentales están muy ligados al lenguaje y son información que forman parte del fenómeno que si se dejan por fuera, aunque no se puedan a lo mejor entrar en el filtro sensitivo, ¿no? Es algo que simplemente se puede asumir como paralingüístico y hasta paranormal, pero que es información que si se deja por fuera, una vez más, estarías asumiendo que el empirismo dice que esto nada tiene que ver, esto es pseudociencia, esto, por ejemplo, de la lengua, hasta se discute de que si es o no ciencia, y lo ponen en un terreno de las ciencias sociales, que a veces es una cuestión que está puesta a un lado que nada tiene que ver, o a lo mejor no tanto, y se percibe como la antinomia de las ciencias duras, de las denominadas ciencias rigurosas. Ahora están las ciencias blandas, que son muy traídas por el perspectivismo y toda esa cosa que no cala en hechos rigurosos. Entonces, ahí decimos que los hechos son los hechos, no se pueden discutir, son invariables, son otro binomio, que ya yo hablaba de aquí de este binomio, son no eh, rigurosos aquellos, estos sí son rigurosos, ¿sí? Estos son duros, estos son blandos, otro binomio también. Estos son simple, a lo mejor, racionalismo y esto es empirismo. Y otro binomio que yo aquí he hablado más recientemente también de la lengua y de todo lo que implica, que a lo mejor hay cosas que son denotativas y hay otras connotativas. Pero como vemos todo esto que podemos poner a un margen y en otro lado como que si se tratara de un cuadrilátero, ¿no? En una esquina hay uno, en una esquina el otro, y después habría que ver cómo se enfrentan, y una vez que se enfrentan, que se confrontan, seguro van a salir ciertas conclusiones de allí. Bueno, a lo mejor después de mucho contradecirse unas y otras, ese fue el caso, por ejemplo, del racionalismo y el empirismo y todos los que defendieron uno y otro, y resulta que alguna razón tenían unos y otros, y es lo que hoy reconocemos, por ejemplo, como Immanuel Kant, que trató de conciliar unos y otros a través de su obra que tiene que ver con el idealismo trascendental. Yo he hablado un poco de eso, no tan profundo. Mire que todos estos autores que yo estoy hablando aquí son muy densos, muy profundos. Quizás personas que escuchen del otro lado, que sí sean expertas en estos temas, dirán, y con mucha razón, de que yo estoy omitiendo muchas cosas de estos autores, o que no estoy profundizando demasiado, o que a lo mejor tengo equívocos bueno, que a lo mejor se pudieran deliberar, se pudieran terminar sucediendo en más conversación para ver que a lo mejor no es tan así lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no pretendo aquí fijar alguna postura, ni siquiera estoy tratando de convencer a nadie, ¿no? Eso sí, no, yo hablo con suficiente pasión a lo mejor, pero si alguien termina siendo convencido o no, o por lo menos deja allí uno el, la duda, esta duda sirva para seguir profundizando en estos temas, ¿no? No es como para obligatoriamente alguien pudiera fijar una postura relacionada con lo que yo estoy diciendo. Ni debería ser el caso cuando uno va al internet y hay mucha información allí, uno tiene que tener una mente sintetizadora, como decía Howard Gardner.
en cuanto a que hay que tener cuidado qué es lo que uno consume de allí, ¿no? Ya que esto al final termina configurando nuestra postura también. Lo que uno ve, escucha, percibe, siente, lo que uno, y mientras más comprometido esté en los sentidos, en el aprendizaje, terminan configurando una postura, lo quieras o no, porque el cerebro es maleable y allí va estructurándose la sinapsis y termina uno comprometido con una idea, a lo mejor hasta sin haberlo hecho consciente todavía, pero está allí presente, ¿no? Quizás habría que profundizar en esta idea y si es que la hacemos nuestra, no debería ser, digo yo, ¿no? Y creo que está bien dicho, no deberías aferrarte tanto a una idea sin antes haberla estudiado suficiente. Y aún habiendo estudiado esta idea suficiente, sí que deberías estar muy atento con una mentalidad abierta para ver si es que no hay una contradicción. Esta contradicción no necesariamente y no debería enfocarse y estar eufóricamente casado con una idea como para que otra sea tan maligna para ti a lo mejor, tan distinta que termines peleándote con eso, ¿no? No estoy diciendo de que esto no haya ocurrido, ¿no? Los cambios de paradigma siempre han sucedido violentamente, ¿sí? Una lucha de clase continua, como decía. Ahora, eso sí, hay otro autor, no recuerdo ahorita de verdad, pero sí que yo quizás lo encuentre y lo ponga aquí y en otro momento voy a hablar de eso. Se me perdió de la mente. Hace poco leí de eso y vi hasta un video que documental, ¿no? Pero bueno, ya les voy a decir, es que el, esto que decía Karl Marx sobre que la historia de la humanidad es una lucha de clase, uno pudiera estar de acuerdo, pero siempre tiene que ser así, ¿acaso? Siempre tiene que haber violencia para que haya un cambio. No, también puede haber diplomacia. Y eso, nuevamente, está comprometido el lenguaje. Pero algunos dicen que cuando la diplomacia falla, que es la política, ¿no? Entonces ya empieza a usarse las cuestiones bélicas, ¿no? Que tiene que ver con guerras y quien fije una posición de poder gane la guerra, conquista territorio y así siempre ha sido como las potencias se han consolidado y además la tecnología, ¿no? Que esto es menos violento, pero sí que promueve también la antítesis de que otro vea que tú estás avanzando en tecnología, estoy hablando de los países y de cómo se manejan, y que vean que esto es una amenaza. ¿Por qué? Porque este país está amenazando contra mi supervivencia. A lo mejor terminas dictando una sentencia o haciendo un dictamen de proclamar de que esto atenta contra la seguridad nacional. Nosotros hemos escuchado mucho de eso. ¿Por qué atenta contra la seguridad nacional? Porque a lo mejor son desarrollos y componentes o minerales estratégicos, así lo llaman, que quien tenga eso, ese mineral, quien sepa procesarlo y hacer de esto una tecnología, tenga la suficiente tecnología a lo mejor para convertir eh, esta materia prima, por ejemplo, en semiconductores y los chips, y quien tenga el petróleo, y quien tenga el silicio, todas estas cosas que van a comprometer la tecnología y que la tecnología a su vez hace que sean explotados mejor y aprovechados en consecuencia mucho mejor. Y entonces me empodero de esto y por supuesto que el otro va a ver mi avance no como algo que se tenga que aplaudir.
Y más si no eres a lo mejor mi socio natural, sino más bien se ve como un rival. Esta rivalidad puede desentonarse a tal grado que la diplomacia falle y este secretismo, ¿verdad? Que nos lleva a pensar, por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando existía, estamos hablando de los 90, ni siquiera estamos hablando de una época antaña, de la Unión Soviética, que era la antítesis de la potencia angloamericana. Y que esta a lo mejor dice que cayó el muro de Berlín y todo, y ya esta postura quedó corriendo solo. A lo mejor eso era lo que pensaba y por eso la globalización, ¿verdad? Que lleva a pensar en un hegemón, una hegemonía, que una sola potencia tiene el control o la hegemonía de la globalización o a través de la globalización, ¿no? Eso sí, es importante que exista el binomio, el contrapuesto. Por ejemplo, si no existieran los villanos, algunos dicen eso, no pudiera existir o no tuviera sentido ni razón de ser un superhéroe. ¿Por qué Superman si no existe villano? ¿Por qué Batman si no existe el Guasón, por ejemplo? O el Acertijo. Entonces parece que estos villanos, este bipartidismo que hasta en la cultura asiática, el yin, el yang, el bien, el mal, debe existir y deben buscar la manera de coexistir en un equilibrio y todo ese tipo de cosas, como que si el mal de alguna manera está justificado. ¿Y quién es el que dice qué es malo y qué es bueno? ¿Quién es el que tiene esa vara de medir? ¿Sí? Entonces yo puedo erigirme de el policía del mundo o el que pone las reglas, y la comunidad internacional a lo mejor ha hecho instituciones, eso sí, como para que haya un acuerdo de convivencia y no entremos en una guerra encarnizada como la Primera Guerra Mundial, que hizo posible la antecesora de las Naciones Unidas, que bueno, no tuvo ningún éxito porque la Liga de Naciones creo que se llamaba, porque bueno, que vino después, 1914, Primera Guerra Mundial, y después vino la Segunda Guerra Mundial, en 1942, algo así, ¿no? Ahí está registrado en la historia. Y entonces fundaron las Naciones Unidas, la ONU. Como que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos que tener un criterio para convivir en el mundo, ¿no? Pero esto fue por medio de guerras que terminaron eh, haciendo rivales y que la hegemonía se impuso a lo mejor un acuerdo de convivencia necesario porque tendría que ver con la síntesis, ok, tesis, antítesis, se estaban dando en estas guerras y vamos a producir no una amistad eterna, sino diplomática. No estoy diciendo de que seamos amiguitos, que tengas la razón o me la des, sino que vamos a coexistir, porque si no, ahora con las armas nucleares, que uno apunta al otro, ¿sí? Resulta que los que estamos en el medio, que somos la mayoría, y lo que está en juego aquí es la existencia de la humanidad, el planeta Tierra, y todo lo que esto implica, es que hay que ponerse de acuerdo, porque si no, aquí hay un acuerdo más que de una armonía, nada que ver con eso, está sostenido con armas. Es lo que yo veo, ¿no? Como que bueno, como que quien apunta, bueno, tú decides, tú le das, yo le doy, ¿no? Con el gatillo en la mano, ¿no? Eh, una amenaza existencial mutua, ¿no? Qué horrible, ¿verdad?
que las cosas tengan que llegar. Y mucha gente desconoce esto, o por lo menos prefiere ver para otro lado. No es que nos vamos a obsesionar con esto, pero es que esto está ocurriendo y vemos estas guerras desatadas y estas posturas ideológicas que, que no auguran ningún tiempo de paz. Acuérdense que paz no es la ausencia de guerras. Y mire que si hay guerras. Paz es un estado mental, sosegado, pero no un positivismo ciego, sino deben haber razones sólidas, suficientes, como para que nosotros podamos tener paz mental. Eso no quiere decir de que nos vamos a obsesionar con esto. Lo que hay que tenerlo presente como una realidad en las relaciones humanas que va más allá de nosotros, aunque empieza con nosotros, ¿no? Nosotros podemos fijar cierta postura ideológica de un bando y otro, y lo que hacemos es promover el individualismo por encima de la colectividad. Entonces lo que vamos es a lo mejor impulsado por los medios de comunicación a, a fijar una postura y nadie quiere ser neutral, ¿no? No, yo tengo que estar de un lado o del otro y la postura neutral siempre es mal vista, porque siempre es conveniente y hasta se exalta a lo que es la estructura bipartidista, donde yo debo pertenecer a un bando u otro. Y si estoy en el medio, estoy en peligro porque estos dos me van a atacar. Yo tengo que fijar una postura, como que si fuera obligatorio. La neutralidad está rompiendo nexos con uno y otro porque no estás fijando una postura, entonces te ves así como aquello de la modernidad líquida, ¿verdad? Y ahí empieza a comprometerse los derechos individuales, ¿no? Eh, y bueno, nada, este, la cuestión esta tripartita, tesis, antítesis y síntesis, también puede ser beneficiosa en el sentido de que, ¿qué va a salir de todo esto al fin y al cabo? ¿Sí? Como que si después del caos tiene que haber algo, ¿no? Isaías Berlin, yo creo que no, lo he nombrado aquí, tiene algo que decir referente a eso, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, tengo que derrumbar esto. Si no derrumbo esto, ¿cómo va a venir algo nuevo? Otra vez, la valla de Sheraton, ¿no? Yo tengo que tener cuidado porque es que si yo derrumbo eso, a lo mejor ese status quo, que debe tener alguna razón de ser, y si yo no la averiguo antes, me va a pasar a lo mejor que la cura va a ser más mala o peor que la enfermedad. Eh, Algo así pasó, yo tengo aquí un video también que hablé de eso, está incluido esa información, mejor dicho, en el video de la valla de Sheraton, donde hablaba en la época del comunismo de China, la China comunista, el líder decidió para la prosperidad china, que era una sociedad para el momento agraria, ¿verdad? Muy feudal, mucho de campesinos y de cosechas y nada que ver con la China de ahora que es una ciudad, una cosmopolita tecnológica, bueno, que ahora es prácticamente, podemos decir, la antítesis del imperio angloamericano, ¿verdad? Están los denominados americanos, nada que ver con americanos, yo le diría angloamericanos, porque nosotros también somos americanos de este lado de Sudamérica, ¿no? Los centroamericanos. Americanos son todos los que habitan el continente americano, ¿verdad? Bueno, pero nada, ellos se autodenominan americanos, sí lo son, pero no son los únicos. Lo que sí estoy seguro es que son angloamericanos, ninguna duda al respecto. También son anglo los ingleses, ¿verdad? Obviamente. Y también
ellos asumen que China, la moderna China, que no siempre fue el caso, ¿no? Les decía que en la valla de Sheraton, ahí en ese video, yo explico cómo el líder de antaño de China, del imperio chino, pero era una sociedad agraria y el imperio era socialista, ¿no? Alineado con la Unión Soviética de entonces, él decidió eliminar una política ya asqueado de que el gorrión, enemigo público número uno, también estaba de enemigo público número uno cualquier roedor, llámese ratón, rata, no sé, había otro por ahí, pero bueno, en fin. Ellos eliminaron a todos estos, ¿sí? Hasta los niños con una resoltera, una china, como dirían en Venezuela, una china, una resoltera. Mire, habría que ver por qué le dicen China, ¿verdad? En Venezuela. No será por eso, porque los chinos la usaban. Bueno, en fin. Una resoltera ahí matando gorriones. Y acabaron también con las ratas, pero acabaron sobre todo con los gorriones. Y estaban felices, ¿verdad? Porque no habían más gorriones. Resulta que por no haber hecho un estudio y hasta a lo mejor por ahí leí que algunas personas ambientalistas de los Estados Unidos sí que le dijeron, epa, eh, no mates a los gorriones porque va a haber un desequilibrio ecológico y esto va a traer más problemas que aquellos que supuestamente quiere solucionar. Pero nada, este líder chino, que no recuerdo su nombre ahora mismo, eh, Mao, Mao Zedong, ¿sí? Él sacó adelante su política y eliminó al gorrioncito y a todos los demás roedores y tal. Pero resulta que extinguió por completo el gorrión y el gorrión, ¿sí? Que era el enemigo público, era el depredador natural de la langosta. Y adivine qué pasó. Sin un depredador natural, la langosta proliferó y adivine qué, acabó con las cosechas. O sea que el gorrión era necesario, siempre lo fue, estaba dentro del equilibrio ecológico. Aunque era el enemigo número uno chino de su propuesta de sí, traer prosperidad y hacer que las cosechas fueran prósperas en un sentido pleno y todo este tipo de cosas. Bueno, pero resultó que después de eso hubo la hambruna china, súper conocida. Lo pueden ver ahí en la historia, eso no es un invento mío ni nada. Y fue a consecuencia de una mala política de eliminar al pobre gorrión, que hoy por hoy es un ave protegida en China, ¿no? Porque es que lo extinguieron de verdad completamente, casi que era eh, un ave desaparecida. Y quien proliferó fue la langosta, sabemos el daño que hacen las langostas a los a las cosechas, a las plantas y a los sembraríos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lo expliqué en ese vídeo, que hay que tener cuidado porque si estas cosas deben coexistir, deberías hacer un estudio previo y no derrumbar algo que debe tener alguna razón de ser. Una vez que tú te das cuenta de que puedes sustituir eso sin ningún problema en el sistema, ok, pero es que todo lo que está debe tener alguna razón de ser. Claro que hay cosas que no deberían existir, la violencia, el crimen y un poco de cosas más. Pero a lo mejor usted piensa, bueno, ¿quién va a eliminar todo esto? ¿Sí? ¿Y lo voy a sustituir por qué cosa, acaso? ¿Será peor el remedio que la enfermedad? Eso hay que planteárselo antes de caerle a martillazo a cualquier ideología o sistema constituido. Eso sí, una vez que haga los estudios, evaluando los pros y los contras, los beneficios
y algunas cosas que pudieras quizás sacrificar por un bien mayor, ¿sí? Entonces, bueno, ya sí que podrías salir adelante con tu plan, pero no hagas un plan sin este estudio previo, porque sería peligroso, ¿verdad? Entonces la antítesis y que siempre va en este acto bimodal, bipartidista, eh, binario, termina siendo una cuestión humana también porque hay una contingencia, ¿no? Y mientras menos elementos estén dispuestos al análisis, mejor, porque son menos variables las que debo manejar. Pero si son muchas variables, ya entro en un terreno casi que inalcanzable que el azar y la especulación pudiera llevarme a una especie de no control, y este no control significa el acabose, ¿no? Porque yo creo que estoy neurótico, no tengo el control, siento que no tengo las riendas. ¿Acaso las riendas las debo tener yo? ¿Quién debería tener las riendas? Estoy hablando del mundo de la globalización, porque quizás sea, eso sí, propicio de mucha acción, ¿no? Debe haber acción, las actividades humanas siempre están allí, pero sí que debe haber una reflexión y sobre esta reflexión debe haber una conclusión o una síntesis que obviamente tendría que ser mejor que las otras dos, que la tesis y que la antítesis. La síntesis debería ser mejor. Nada, y no digamos que fija, ¿no? Porque siempre va a salir una tesis nueva y también va a salir una antítesis. Y así va a ser siempre. Parece que eso es lo que ha significado el desarrollo de la humanidad. Bueno, nada, nada. Esto lo voy a dejar hasta aquí, estaba complejo, no pensaba que me iba a ir por esa rama, pero yo creo que esto se puede tratar de diferentes maneras. Ya veremos cómo en otro momento hago otro vídeo, otro episodio, quizás hablando de esto mismo, de la tesis, antítesis y síntesis, pero con otro enfoque. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.